Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tiempo devocional del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. El pasaje bíblico que nos corresponde meditar en esta oportunidad se encuentra en Mateo capítulo número 26, partiendo del versículo número 47 hasta el versículo número 56. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: cuida tu relación con Dios. Cuida tu relación con Dios. Me gustaría iniciar haciéndote una pregunta directa. ¿Cómo está tu relación con Dios en este momento? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes cerca de Dios? ¿Te sientes un poquito como que te vas alejando paulatinamente en tu día a día? ¿O te sientes completamente alejado porque has cometido alguna situación que no le correspondía a la palabra de Dios? ¿O te sientes culpable porque sencillamente le has fallado al Señor? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Bueno, creo que en este pasaje de la Escritura podemos aprender mucho acerca de que tenemos que mantener nuestro cuidado espiritual de una manera sana, de que tenemos que realmente tomar responsabilidad en la manera en cómo nosotros vivimos nuestra vida cristiana, porque por lo menos hay 3 riesgos que podemos observar si nosotros nos descuidamos de la oración, de la lectura de la palabra, del estar congregándonos en una iglesia, de recibir algún tipo de discipulado y al final de cuentas tener un compromiso con nuestro Dios Todopoderoso. 3 cosas que me gustaría dejar en tu corazón que creo que se desprenden de este precioso pasaje de la Escritura. Número uno, cuando nosotros nos descuidamos de nuestra relación con Dios, número 1, podemos llegar a traicionarle. Podemos traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice el versículo número 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Sabe? Una de las cosas que yo aprendo es que cuando nosotros nos descuidamos de nuestra relación con Dios, podemos cometer exactamente lo que cometió Judas, el Iscariote. Judas en algún momento creía en Jesús. Judas en algún momento se sentía cercano a Jesús. Judas en algún momento también quizás se ilusionó con el proyecto de Dios. Pero desafortunadamente en algún punto de su historia, en algún punto de su vida espiritual, de su jornada espiritual, él decidió echarse para atrás e incluso traicionar a Jesucristo. ¿Qué pasó con Judas? Cuando yo voy a la Escritura me doy cuenta que Judas proviene de una palabra hebrea que significa Judá. Y Judá significa alabanza. Judá significa el que reconoce a Dios. Sin embargo, tristemente, Judas, el nombre en griego de esa misma palabra, Judas sencillamente, en lugar de dar una alabanza a Dios, en lugar de reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, vino y lo reconoció a través de un beso que fue un beso traidor. ¿Qué ocurrió en el corazón de Judas? Bueno, creo que al final de cuentas comenzó él a decepcionarse, comenzó él a desilusionarse y paulatinamente comenzó a alejarse de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros? Bueno, yo creo que tenemos que aprender en que nosotros debemos acercarnos más a nuestro Dios en cada momento, manteniéndonos en oración, manteniéndonos en la lectura de la palabra, manteniéndonos en una comunión fresca a través de la adoración, a través del estar congregándonos en una iglesia. Creo que es lo más recomendable para evitar caer en este terrible riesgo, en ese terrible error. Hay una segunda cosa que me gustaría dejar en tu corazón. Cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, segunda cosa que puede ocurrir: podemos actuar de manera impulsiva. Podemos actuar impulsivamente. Observa lo que sigue diciendo en el versículo número 51 en adelante. Dice la palabra de la siguiente manera: pero uno de los que estaban con Jesús,
extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Otro de los evangelios da el nombre de este apóstol que toma su espada y le corta la oreja a esta persona. Fue Pedro. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro tomara la espada? Bueno, creo que tenía un impulso, tenía una motivación, tenía una manera diferente de percibir lo que Dios iba a hacer en ese momento. Y sabes, muchas veces nosotros cuando nos alejamos del Señor, cuando nos vamos alejando paulatinamente de su palabra, poco a poco nosotros vamos permitiendo que las ideas nuestras nos vayan ganando por encima de la recomendación de la palabra del Señor. Somos muchas veces impulsados por nuestros propios instintos, por nuestra propia carnalidad, y cometemos muchos errores que no es lo que Dios esperaba de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, tenemos que cuidar nuestra relación con Dios, la cercanía que tenemos con nuestro Señor, para evitar cometer ese terrible error que cometió Pedro. Pedro le cortó la oreja a Malco, esta persona. Al final de cuentas, Pedro no quería cortarle la oreja, sino más bien Pedro quería cortarle la cabeza. Y sabes, cuando somos impulsivos, nosotros también corremos el riesgo de cortarle la cabeza a algunas personas espiritualmente hablando, o quizás dañarles en su corazón, o quizás también herirles en su alma. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado de no dejarnos guiar por nuestros impulsos, sino más bien por el consejo de la palabra del Señor. Y la tercera y última cosa que me gustaría dejar en tu corazón: cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, podemos también incluso llegar a abandonar a Jesús. Podemos abandonar a Jesús, podemos abandonar la fe. Mira lo que dice el versículo número 56 hasta el final. Dice así: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y esto es tremendo, porque apenas hace unos momentos ellos habían prometido estar cerca del Señor Jesucristo. Ellos habían prometido junto con Pedro no negarle y no abandonarle. Sin embargo, aquí la Escritura nos dice que todos, absolutamente todos, huyeron abandonando a Jesucristo. Y sabe, este es un terrible riesgo, que nosotros en medio de nuestros temores, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestra propia agenda, lo que hagamos al final de cuentas es separarnos, apartarnos y abandonar la fe. Un tercer peligro tremendo, tenemos que evitarlo a como dé lugar. Hoy hemos aprendido entonces 3 cosas de este precioso pasaje de la Escritura. Número 1, si descuidamos nuestra fe, podemos llegar a traicionar a Jesús. Número 2, si descuidamos nuestra fe, podemos incluso actuar impulsivamente. Y número 3, si nosotros nos descuidamos, podemos llegar también a abandonar a Jesús, a abandonar nuestra fe. Cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra relación con el Señor y mantengámonos cerca de la presencia de nuestro Dios. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.